Hey, hola buenas, somos el grupo 3, el cual está conformado por 5 personas, las cuales son Edmi, Otras características que Jesús, Jefferson, Buenas, yo le estaré hablando acerca de la... Juan Y hoy les estaré hablando sobre y yo, Israel. A continuación vamos a hablar de un tema. El día de hoy estaremos hablando de diversos temas, los cuales son el sistema de encomiendas, el gobierno de Diego Colón y la rebelión de Enriquillo. Que sin más que hablar, empecemos. y hoy les estaré hablando sobre el sistema de encomiendas. ¿Qué era el sistema de encomiendas? La encomienda era un sistema mediante el cual los conquistadores y colonizadores españoles recibían la autoridad sobre un grupo de indígenas y sus tierras, a cambio de protección y la enseñanza de la fe cristiana. Los indígenas debían trabajar para el encomendero. Algunas de las características que tenía el sistema de encomiendas era la relación de dominio, en el cual el encomendero tenía los derechos sobre los indígenas que le eran asignados, incluidos el trabajo y el tributo, lo que significaba que podían exigirles en forma de productos agrícolas, metales preciosos o trabajo. Protección y evangelización. Se suponía que el encomendero debía proteger a los indígenas y evangelizarlos, es decir, introducir el cristianismo. Mas, sin embargo, en muchos casos, esta protección se traducía a explotación, básicamente. También teníamos desigualdades sociales, porque el sistema favorecía al establecimiento de una jerarquía social donde los españoles ocupaban los altos puestos y los indígenas eran prácticamente considerados como mano de obra, lo que generó profundas desigualdades. La encomienda impulsó la economía colonial al facilitar la obtención de recursos, pero también resultó en la explotación y el sufrimiento de poblaciones indígenas que eran sometidas a duras condiciones de trabajo. La corona española trató de regular el sistema de encomiendas mediante leyes como las leyes indias, pero la implementación fue desigual y muchas veces los abusos continuaron. También se sufrieron algunos efectos demográficos y culturales, en el cual el sistema tuvo un impacto devastador en las poblaciones indígenas que sufrieron epidemias, explotación y desplazamientos, lo que llevó a una disminución drástica del número de indígenas. También resultó en un mestizaje cultural, aunque a menudo en circunstancias desiguales. Con el tiempo, el sistema de encomiendas fue reemplazado por otros modelos de explotación como el sistema de haciendas y la esclavitud africana, especialmente después de que la población indígena disminuye considerablemente. En conclusión, el sistema de encomiendas fue una manifestación del colonialismo español que tuvo profundos efectos económicos y sociales y demográficos en las sociedades indígenas de América. Aunque ofreció beneficios a los colonizadores, su legado está marcado por la explotación y la opresión de los pueblos originarios. Hola, muy buenas tardes. Soy Jesús Samuel y voy a hablarles sobre el gobierno de Diego Colón. Diego Colón fue el hijo y sucesor de Cristóbal Colón. En el almirantazgo y virreinato y gobierno de las Indias, nació en Puerto Santo o Lisboa, también llamado así, en el Reino de Portugal, entre 1479 y 1480, y falleció en la Puebla de Montevalban, en el Reino de España, el 23 de febrero del 1526. Este llegó a su cargo ya por básicamente la relación que tenía su padre con los reyes de España. El gobierno de Diego Colón se caracterizó por la conquista de otras islas como la de Cuba, Jamaica y Puerto Rico. Ahora, la conquista de otras islas. Durante el gobierno de Diego Colón se continuó la expansión del dominio español en el Caribe. Si bien él no fue directamente responsable de la conquista de estas islas, pero sus mandatos coincidieron con la expansión de la influencia
española en ellas. Y fue común que se realizara una cierta consolidación del control en el área. La explotación minera y la producción agrícola y ganadera. Diego Colón buscó aumentar la producción económica en la isla, enfocándose en la explotación minera, en especial el oro, y en la agricultura y la ganadería, que se expandieron en la región. Estos recursos fueron fundamentalmente para mantener el sustento económico de la colonia. Otras características que tiene el gobierno de Diego Colón es el repartimiento de indios en 1510. En el 1510, Diego Colón implementó el sistema de repartimientos de indios, una práctica en la que asignaban grupos indígenas a los colonos para que trabajaran en minas y tierras. Ese sistema fue muy criticado por las injusticias y abusos que generaba hacia los pueblos indígenas, algo muy normal en los gobernadores de ese tiempo, como todos sabemos. También otra característica fue la creación de diferencias sociales al distribuir los repartimientos de los indios entre sus amigos. A lo largo de su gobierno, Diego Colón otorgó a sus allegados y amigos importantes derechos sobre grandes repartimientos de los indios, lo que consolidó un sistema de poder basado en relaciones de amistad y lealtad. Esto creó diferencias sociales y una élite colonial. Otra característica de su gobierno fue la emigración de españoles a otras islas para aliviar la presión demográfica en la Española. Ante la creciente población española, en la Española, obviamente, y la falta de recursos, Diego Colón promovió la emigración hacia otras islas del Caribe, como Cuba y Jamaica. Esta medida ayudó a aliviar la presión demográfica y a expandir el asentamiento español en la región. Conflictos y desafíos del gobierno de Diego Colón. El gobierno de Diego Colón no estuvo exento de problemas. Enfrentó conflictos internos y presiones externas, especialmente relacionadas con los derechos de sus familiares sobre las tierras y el gobierno. La familia de Colón se vio envuelta en pleitos legales para reclamar los derechos otorgados a Cristóbal Colón, lo que complicó aún más su administración. Ahora vamos a hablar del legado de Diego Colón. El legado de Diego Colón es básicamente mixto. Si bien su gobierno ayudó a establecer una estructura más formal en la administración colonial, también estuvo marcado por la crueldad y la explotación de los pueblos indígenas. Como ya sabemos, fueron muy crueles con el pueblo. Parece que fue a eso que vinieron básicamente. Lo que ha llegado a una revolución crítica de su figura en la historia. Su mandato es recordado como un periodo de transición que sentó las bases para la administración colonial en el Nuevo Mundo, aunque con un enfoque que priorizaba los intereses personales y los familiares sobre el bienestar de la población indígena. Es básicamente que él prefería, como antes se estaba hablando, de que los mismos esclavos se lo daban a sus amigos, entre otras cosas. Un dato importante del gobierno de Diego Colón fue que se caracterizó por ser personalista, lo que significa que su administración dependía en gran medida de su figura y decisiones personales. Durante su mandato se llevaron a cabo varias acciones significativas. A continuación vamos a hablar de un tema que es bastante importante, ya que este tuvo un impacto significativo en lo que fue la esclavitud, la rebelión de Enriquillo. Enrique Bejo, mayormente conocido como Enriquillo, fue un noble taíno que se alzó en la rebelión contra las autoridades españolas. ¿Pero por qué hizo esto? Para esto remontémonos a los años antes. En su juventud, este fue encomendado por Francisco Valenzuela en la villa de San Juan. Sin embargo, su vida tomó un giro drástico el día que el hijo de Valenzuela intentó abusar de su esposa, además de que éste le quitó una yegua.
Al quejarse ante el gobernante de San Juan, en lugar de recibir apoyo, este fue encarcelado. Pero, posteriormente de su encarcelamiento, intentó buscar a las autoridades de Santo Domingo, pero tampoco recibió apoyo. Como este no vio apoyo de nadie, decidió alzarse. Este inició su rebelión en el año 1519 y terminó en el 1533, durando un total de 14 años. Durante esta rebelión, lo que más sorprendió a los españoles fue la organización de Enriquillo, y es que este, aprovechando el conocimiento que tenía sobre el terreno, pues combatió a los españoles. Durante estos años, continuó manteniendo sus costumbres españolas y religiosas, como la abstinencia de los bienes y durante la Cuaresma, así como la oración de Padre Nuestro y la Ave María. Finalmente, en 1533 aceptó un tratado de paz, pero eso es un tema del que va a hablar mi compañero que va más adelante, Jefferson. Buenas, yo le estaré hablando acerca de la alta que recibió Enriquillo. Enriquillo, para él fue un grandísimo honor recibir una alta de la corona directamente con Francisco de Barrio Nuevo. Él llegó con una propuesta más factible para la guerra, ya que los altos costos contra Enriquillo no eran rentables para la corona. Entonces llegó se conoce como las leyes otorgada por la corona directamente a Enriquillo. Para poder localizar a Enriquillo, se tuvo que conseguir un grupo de indígenas de la zona para poder llegar hacia donde él estaba. Y a Enriquillo lo mantuvo a toditos a raya. Él nunca fue y atacó. Él solamente se mantenía en modo de defensa. Y cuando le llegó la alta, él, en modo de agradecimiento, se la puso en la frente y le dio un beso. Él sabía ya leer y escribir gracias a sus crianzas. Él fue criado por español. La alta se le entregó en 1531 y la entrevista que se le hizo fue en 1533. En la alta le otorgaba el poder del nombre Don Enriquillo, dándole autoridad sobre diferentes indígenas para mantener la paz. Ya gracias a la revolución de Enriquillo surgieron las principales amenazas de parte de los esclavos negros y de los otros indios, las principales revueltas. Y a Enriquillo ya él no era más un indio solamente, un taíno más. Él era el encargado de mantener a raya a todos los taínos, mantener todas las revueltas organizadas gracias al tratado que hizo la corona para mantener la paz, dándole tratos más favorables a los indios. Y también Enriquillo falleció un año luego del tratado de paz. Muchas gracias, eso es todo por hoy. Ya como conclusión final, podemos ver que dichos hechos tuvieron un impacto significativo en lo que fue la historia y la cultura. Podremos tomar, por ejemplo, el sistema de encomiendas y el gobierno de Diego Colón, ya que por las injusticias impartidas por los españoles que gobernaban la Hispaniola, los reyes católicos optaron por crear las leyes que defendían los derechos de las indígenas, las cuales son conocidas como las leyes de los Burgos o el primer código laboral. A esto se le puede sumar lo que es la rebelión de Enriquillo, ya que tuvo un impacto indirecto para el desarrollo de los derechos de los indígenas y de los esclavos, y fue básicamente el primer paso para el fin de la esclavitud. Somos el grupo 3 y nos despedimos.